inclusión en un problema que realmente al final nos va a terminar afectando a todos. Vamos a empezar preguntando que a qué edad comienzan los niños a tener problemas de salud mental. Bueno, aquí respondo yo. La verdad es que muy pronto, o sea, muy pronto. Depende del trastorno mental del que estemos hablando, ¿no? Porque sí que es verdad que hay fenómenos que se muestran cuando los niños ya tienen una edad un poco más avanzada, a lo mejor 5 o 6 años, pero antes ya encontramos trastornos que se van manifestando, como los trastornos del espectro autista, en los cuales, bueno, es una alteración del neurodesarrollo de estas personas y ya se ven alteraciones, ¿no? Sobre todo en la comunicación que estos niños tienen con los iguales. Son niños, bueno, que más que tener una iniciativa para comunicarse con las otras personas, se comunican básicamente con ellos mismos, ¿no? Están replegados y entonces esto pues lo notan los padres, se le podrían llamar síntomas, sí. Pero estos serían, yo creo, los que empiezan más pronto. ¿Y este tipo de trastornos comienzan a una edad o hay chavales que lo tienen de nacimiento? Concretamente los trastornos del espectro autista sí que tienen una estudiada base orgánica o base cerebral más importante que otros trastornos, como por ejemplo un trastorno depresivo o una esquizofrenia, en algunos casos. Luego hay otros niños, niñas que tienen trastorno del espectro autista y no se encuentra ninguna alteración cerebral, simplemente tienen los síntomas y el diagnóstico es clínico, lo que significa que no hay una prueba como un análisis de sangre o una radiografía, un TAC cerebral que demuestre que una persona tiene un autismo. Entonces me he perdido un poco con la pregunta. Que si algunos chavales o chavalas lo tienen de nacimiento. En los que la causa sea un problema cerebral, pues sí, estará el problema cerebral estará marcado desde el nacimiento y entonces cuando empieza a desarrollar los síntomas pues dependerá de muchas cosas, pero se podría decir que lo tendrán desde el nacimiento, sí. He leído algo que me dejó un poco preocupada y es un estudio de la carga global de enfermedades que en 2019 reveló que 1 de cada 10 niños y jóvenes de entre 5 y 24 años ven lastradas sus vidas por trastornos mentales. ¿Y esto ha aumentado además con la pandemia? ¿Y es realmente para alarmarse? Para alarmarse. Yo diría que sí, ha aumentado con la pandemia. También no es que solo hayan aumentado la cantidad a lo mejor de síntomas y trastornos, sobre todo pues ansiosos y depresivos que puedan surgir, pero también se ha incrementado la visibilidad de estos trastornos, ¿no? Y sí que es verdad que a medida que pasan los días hay una tendencia como a mirarse mucho a uno mismo y a, en cierta forma, validar o mostrar en algunas ocasiones, como incluso de una forma exagerada, alguna de esta sintomatología, ¿no? Que todo el mundo ha vivido alguna vez, ¿no? Sí. Ansiedad, alteraciones en el ánimo. Pero para alarmarse, no, yo diría que es momento para adaptarse, ¿no? Y para ver cómo se puede intentar pues, ayudar en esta situación, ya sea promoviendo otro tipo de políticas que a lo mejor no aboguen tanto por la individualización y que una persona cuando está mal se lo tenga que comer ella sola y que es lo que suele pasar muchas veces, ¿no? Y en cambio fomentar pues a lo mejor las terapias o no terapias, sino las ayudas comunitarias, las ayudas que podemos encontrar en la sociedad, la formación de grupos que las personas puedan compartir qué es lo que les sucede, ver cómo otras personas están pasando por lo mismo y en cierta forma, no quiero decir normalizar cierta parte del malestar, pero sino comprenderlo, ¿no? Cierta parte de estas angustias y estas tristezas que podemos tener. Una curiosidad que tuve durante la pandemia es que, esto es curiosidad mía, que si dejábamos a los perritos salir porque necesitaban no expandirse, un niño no lo necesitaba tan bien, sobre todo cuando son pequeñitos que no paran, 3, 4 años. Pues sí, yo también pienso como tú que igual que sacábamos a los perros a pasear,
los niños también se habrían beneficiado mucho de esas salidas. Pero bueno, al final todo son medidas políticas y no se planteó. Pero sí, pienso completamente como tú. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Menos mal que no tengo perrito. Bueno, a lo mejor si hubiera tenido perrito hubiera podido salir. Este estudio dice que entre los 5 y los 9 años el problema más común es el de la ansiedad. ¿Qué puede provocar ansiedad en críos tan pequeños? Pues muchas cosas, desde pues, problemas que puedan estar sucediendo en casa, a lo mejor la relación entre los padres, la relación de los padres con el niño, la niña, hasta propios problemas que surjan del niño, ¿no? Por una base genética o por una base orgánica que se puede o no se puede saber o conocer, sea más propenso a gestionar ciertas situaciones con una alta expresión de la ansiedad. Pero bueno, no te sé decir como las cosas básicas que pueden provocar ansiedad en un niño o una niña de estas edades, porque la verdad es que muchas pueden derivar en una expresión de esa clínica. ¿Y ante qué síntomas se debe consultar con un pediatra? Pues antes de contestarte esa pregunta, quiero un poco adelantar que en los niños hay muchos comportamientos y emociones cambiantes y que no siempre son un problema, entonces tampoco tenemos que patologizar y crear problemas donde no los hay. A veces son simplemente fases de su desarrollo y ya está, ¿no? Pero ¿cómo distinguir cuándo son parte normal del desarrollo y cuándo son algo para preocuparse? Pues en general, si ese comportamiento o emoción que te preocupa se mantiene mucho en el tiempo, pues podría ser un motivo para consultar. O si veis que empieza a afectar a su desempeño en la escuela, en la casa o con sus amigos, también. Así algunos que se me ocurran, pues por ejemplo que los niños duerman demasiado o duerman muy poco, ¿no? Alteraciones en el sueño. Que era un niño que saca muy buenas notas y de repente empieza a suspender. Que está sumamente irritable todo el rato. O que no quiere jugar con otros niños, está todo el rato aislado, ¿no? Y luego ya más concretamente en el adolescente, pues sería por ejemplo que dejara de hacer cosas que antes le interesaban, bueno, obviamente que tenga ideas de suicidio, que empiece a consumir drogas, ¿no? Serían algunas cosas que nos pueden llamar un poco la atención y por las que podríamos consultar. Cuando un niño le dice, no, es que es muy movido, muchas veces se le diagnostica de hiperactividad y a lo mejor no es demasiado rápido el tema. Yo creo que también hay que diferenciar un poco lo que son síntomas y verlos también en el contexto en el que está el niño y tener información no solo de cómo se comporta el niño, sino cómo su familia, cómo se comporta en otros contextos. Normal que en clase un niño pues se aburra y se mueva, pero a ver también en actividades extraescolares cómo se comporta con sus amigos, no solo tener en cuenta el niño en sí y sus síntomas, sino el contexto en el que está. A lo mejor es que los padres lo queremos tener muy quietitos. Claro, también las expectativas de los padres, no podemos pretender que un niño de 4 o 5 años aguante una hora entera sentado sin moverse. Antes de continuar, vamos a ver la diferencia que existe entre un profesional de psiquiatría y de psicología. Bueno, yo creo que ambas profesiones trabajan de forma coordinada, que no es una cosa rígida que un psicólogo haga esto y un psiquiatra otra cosa y no interactúen. Y ambos trabajan con el mismo foco, que es la salud del niño y que funcione bien en su entorno y su ajuste psicosocial. Por poner alguna diferencia, pues un psiquiatra se centra más en los fármacos, a lo mejor lo que tenga que ver condiciones médicas que se relacionan con la salud mental, y un psicólogo pues a lo mejor dotar más de estrategias tanto a los niños como a los padres. ¿Y debemos vigilar a los niños tanto en casa como en el colegio para poder evitar estos problemas? Yo creo que hay que estar atentos y supervisar tanto los contenidos a los que acceden los niños como el número de horas, que es importante ambas cosas. Y también yo creo que los padres en esto de la tecnología tienen que estar aliados con la tecnología para que el niño no lo perciba como un control de la tecnología, el ordenador, la consola es lo bueno y mi padre es lo malo, sino que al final que lo perciba esta supervisión como una ayuda para enseñarle a usar los dispositivos de forma responsable y evitar problemas. Y hablando de tecnologías, tener acceso a edad temprana a ciertos temas no aptos para su edad, ¿cómo influye mentalmente en los niños?
Pues la mente de los niños es muy plástica y es muy receptiva a cualquier tipo de información, que ya sea esta positiva o negativa. Y en el caso de contenidos que no sean adecuados, pues generan creencias distorsionadas de lo que es la realidad en sí misma. Y al final estas creencias pues, van a influir en cómo se comporta el niño, en cómo se relaciona con los demás, en cómo percibe el mundo. Y cuanto más desajustadas estén estas creencias, pues al final más síntomas pueden generar en el niño, más conflictos con sus padres, con los compañeros y más malestar. Cuando le quitas el móvil a un adolescente, ¿qué pasa por su cabeza? Pues yo creo que también hay que entender qué significa el móvil, ¿no? Para el adolescente, que no es solo un aparato, un dispositivo electrónico, sino que es su forma de comunicarse con sus amigos, de estar en el mundo, de tener visibilidad y que es complicado para los padres y que gestionar todas estas cosas que al final han aparecido de repente, así como una explosión, pues no es fácil. Pero cuando en algunos casos, por ejemplo, a ver, ha sido extremo, ¿no? El adolescente ha denunciado al padre porque le ha quitado el móvil, él ya tiene un trastorno, un enganche. Es un síntoma, ¿no? Yo creo que una rabieta, una conducta oposicionista es un síntoma, pero un trastorno en sí yo creo que es más complejo, hay que tener en cuenta otras cosas, pero sobre todo eso, que la tecnología hoy en día para los padres es difícil lidiar con ello. ¿Qué trastornos trata un psiquiatra infantil? Pues los mismos que un psicólogo infantil. Quiero decir, al final lo que tratamos son un conjunto de síntomas que agrupamos como enfermedades y dentro de enfermedades pues tratamos todas las que puedan suponer en estos niños y estas niñas unos síntomas pues eso, de ansiedad, unos síntomas del ánimo, incluso pues ya síntomas psicóticos, otro tipo de enfermedades que signifiquen una importante marca en la adaptación de los niños y las niñas en la sociedad. ¿Y de qué manera ayuda un psicólogo infantil? ¿Ayuda al niño, pero también da pautas a los padres? Vamos, en mi opinión deberían también, no solo trabajar con el niño, como dice Joan, trabajar los síntomas, sino también trabajar con los padres y con el niño y los padres, con la familia. Y también poder coordinarse con el colegio, con cualquier actividad a la que el niño asista, o sea, ver al niño desde una perspectiva más contextual, teniendo en cuenta en todos los ámbitos en los que funciona. ¿Cuánto de responsabilidad tenemos los padres? Yo creo que es bueno eso porque es mejor hablar de responsabilidad que de culpa, ¿no? Que eso de es culpa nuestra, es culpa de cualquiera, al final la culpa... Yo pienso que los padres intentamos hacerlo siempre lo mejor posible para los hijos, ¿no? Sí. Aunque muchas veces fallemos, bueno, muchas veces, todos fallamos siendo padres, pero somos responsables muchas veces de las decisiones que tomamos, ¿no? Sí, con respecto a los hijos. Cada padre hace lo que puede y con lo que tiene también. Y sí que yo creo que son figuras de referencia, padres y profesores, muy importantes en la vida de los niños y son al final como adultos los que mejor pueden tomar decisiones para su bienestar. En la adolescencia se producen cambios físicos pero también mentales y el entorno, las redes, las drogas, ¿cómo afectan y qué problemas pueden producir a la larga? Pues en efecto todo eso afecta mucho a los adolescentes, ¿no? Es una etapa de vulnerabilidad. Durante la adolescencia hay un desarrollo pues, tanto cerebral como luego de sus habilidades sociales y emocionales. Entonces el entorno les afecta en gran manera, como digo. Por ejemplo, si sufren alguna situación adversa, todo eso queda marcado, ¿no? La presión social que ejercen los compañeros, el ambiente familiar, como hemos dicho, por ejemplo, problemas económicos, todo eso al final va afectando y según cómo lo gestione, pues bueno, se gestionará de una forma u otra y puede llegar a provocar, pues eso, lo que hemos dicho, síntomas de ansiedad, de ánimo bajo. Eso en cuanto al entorno cercano. En cuanto a las redes, pues obviamente también tiene una influencia enorme. Había un estudio en Estados Unidos que vio que en adolescentes de 12 a 15 años que pasaban más de 3 horas con las redes sociales aumentaba mucho su riesgo de padecer algún trastorno de salud mental. Y es que ¿Más de 3 horas? El límite que se puso fue de 3 horas y a partir de 3 horas aumentaba el riesgo considerablemente.
y es que la relación entre mucho uso de redes sociales con síntomas de depresión y ansiedad, pues sí, está estudiada. Y eso es porque al final con las redes sociales los adolescentes se comparan y buscan retroalimentación y eso puede causarle insatisfacción al final. Y luego también quiero decir que el tema de las redes sociales en adolescentes es complicado por lo de el publicar contenido íntimo, que luego les puede suponer acoso, chantaje y demás. ¿Por qué queremos demostrar en las redes sociales que somos felices siempre? Nada, es una careta. No sé por qué hacemos eso, pero desde luego consecuencias tiene. Y entonces un adulto es capaz de distinguir, bueno, pues esto no es real, esto sí, pero un niño se lo cree todo, claro. Yo creo que ya ni los adultos sabemos diferenciar. Muchas veces no. Hello, ¿tú cuánto estabas con el móvil cuando eras más pequeñito? Yo no usaba mucho el móvil y de hecho no tenía internet en el móvil y iba buscando los kioscos para obtener wifi, o sea que... Es que Helio no tuvo móvil hasta los 14. Sí, más o menos. Y internet, pues yo creo que hasta que se lo pagó, ¿no? Y como dice él, iba buscando el internet por los autobuses, como antes te ponían que podías hacer internet en el autobús, pues él iba por todas las paradas, ¿verdad? Luego ya lo quitaron porque los kioscos también tenían eso y lo quitaron y me fastidiaron ya. ¿Cuál puede ser uno de los problemas que producen en los adolescentes esos problemas alimenticios de anorexia, bulimia? Sí, pues hay muchos factores que pueden influir en desarrollar luego un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Por ejemplo, factores psicológicos, pues como ciertos rasgos de personalidad de los niños, ¿no? Por ejemplo, ser excesivamente perfeccionista, muy autoexigente, necesidad de controlarlo todo, ser poco flexible, eso te predispone más a este tipo de trastornos. También tener baja autoestima, tendencia a la introspección, ser inseguro contigo mismo también te predispone. Luego, más cosas, el ambiente familiar, si es desestructurado o excesivamente sobreprotector también. Y bueno, ya factores sociales hay un montón, pues los que ya sabemos, ¿no? El modelo de belleza que hay ahora mismo en la sociedad, ¿no? Nuestra cultura promueve estereotipos y ser delgada para ser exitosa. Pues claro, eso supone una presión, sobre todo en adolescentes, que ya sabéis. Algunos deportes, sobre todo de competición, también dan mucha importancia a la figura, a la imagen. Y bueno, si encima esos adolescentes han sido víctimas de críticas, de bullying, de burlas, pues ya mucho más, ¿no? Es una cosa multifactorial al final. Y en el deporte, por ejemplo, la competitividad entre adolescentes ahora es más dura que antes, ¿no? Bien. Me da la sensación de que no se les enseña a perder ni a ganar. Sí, en general hay poca tolerancia a la frustración, yo creo. Y eso parece que hay mucha competitividad en estudios y en muchos ámbitos. Hay que ser el mejor en todo. Perdón, es que mi compañero técnico me está haciendo signos, pero la lengua de signos no la aprendí yo muy bien. Que me acerque al micrófono. Vale, perdón. Dicen que el COVID aumentó los problemas de salud mental, pero la Revista Española de Salud Pública publicó que ya desde 2016 se había notado un aumento de este tipo de problemas. ¿Vosotros lo notasteis entonces? A ver, nosotros tenemos poca experiencia aún en la práctica clínica porque acabamos de empezar, ¿no? Pero sí que hay estudios que lo dicen, ¿no? Que a raíz del COVID se disparó la patología mental, pues imagino que en el contexto de la incertidumbre del momento, las situaciones tan duras que se vivieron y el aislamiento social. Pero sí es verdad que ya se venía, como dices, viendo desde antes un incremento progresivo. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que dice que ya desde 2010 se veía esto, se achaca, pues no, se piensa que igual a la crisis del 2008 con el empeoramiento de las condiciones económicas que hubo, pues el aumento del uso de redes sociales, como hemos dicho, el cambio climático pudo influir, bueno, y también que hay más conciencia de la enfermedad de salud mental
y por lo tanto se le da más reconocimiento a estos problemas. Una pregunta, porque dices, se da más voz al tema de salud mental, pero una información excesiva y una voz demasiado por todos los lados que pues gente famosa, deportistas, cantantes, tiene problemas de salud mental, ¿no hace también que un adolescente diga, pues es que yo estoy como mi ídolo? Sí, a ver, también hay que tener cuidado con estos temas. Una cosa es hablar abiertamente, no tener tabúes, pero también otra cosa es el otro extremo, que es banalizarlo. Y banalizar un tema como la salud mental, como puede ser la salud física. Y que, bueno, que es verdad que una cosa es estar deprimido y otra cosa es estar triste. Se puede hablar de que estás deprimido, de que tienes ansiedad, y eso es un motivo de acudir a un profesional, pero por estar triste o porque reacciones ante las cosas de la vida cotidiana, eso no sería motivo a lo mejor para acudir a un profesional. Entonces también hablar todo el rato del malestar y de cómo reaccionamos a la vida cotidiana pues puede contribuir a banalizar el tema. Porque los adolescentes muchas veces ni siquiera son conscientes de que están imitando a un ídolo, ¿no? María José, como médico de familia, ¿cuáles son los motivos más frecuentes en tu consulta? Pues mira, el 24% de las consultas de atención primaria tienen que ver con salud mental. 24. Es decir, que prácticamente 1 de cada 4 pacientes que acuden cada día vienen consultando por un motivo de salud mental. Entonces es un volumen muy amplio de pacientes, y la mayor parte de las veces es por síntomas que tienen que ver con ánimo bajo, ¿no? Como trastornos del estado de ánimo o también trastornos de ansiedad, y en menor medida de trastornos de la alimentación. Pero sí, sobre todo el estado de ánimo bajo es lo que más vemos. De todas maneras, también es normal, ¿no? Cuando tienes algo que no has conseguido, que durante un tiempo tengas el estado un poco bajito, pero luego remontes. Es algo que todos pasamos y... Sí, aquí yo no sé qué pensarán mis compañeros, pero está ahora como la idea de que todo el mundo necesita terapia. En cuanto pues cortas con tu pareja o te echan del trabajo, parece que estás buscando corriendo un psicólogo, un profesional, y yo creo que a veces pues son pues tienes que al final transitarlo como es que una etapa normal de la vida consiste vida, en eso, ¿no? Porque si no, la vida sería totalmente plana. No sé qué pensáis vosotros. Sí, yo creo que, yo creo que aquí hay un problema ya que viene desde hace muchos años con la instauración del estado del bienestar, en el cual se propone un objetivo que es totalmente surrealista, ¿no? Y un poco conectado con la realidad. Porque el malestar emocional y el malestar psíquico forman parte del ser humano, simplemente porque bueno, somos personas que se adaptan a los sucesos y no hay forma de adaptarse sin un sufrimiento, ¿no? Que nos haga modificar ciertas conductas. Y yo creo que últimamente, pues, sí, hay una tendencia a no tolerar y tolerar cada vez menos cualquier ápice de malestar que se aleje de una imagen, como antes ponía María José, el ejemplo, ¿no? De los cuerpos perfectos que salen en las revistas. Pues eso sucede con la mente también, ¿no? La mente perfecta, la persona que cada fin de semana va a hacer senderismo, luego es totalmente feliz, se echa unas cervecillas pero tampoco mucho, no vaya a ser que le tachen de alcohólico. Todo esto es nuevamente un modelo erróneo y un modelo que la gente persigue y un modelo por el que la gente pues, se preocupa, ¿no? y rumia y eso no deja de ser pues, más de lo mismo. Yo voy a un gimnasio y después de muchos años que no iba, ¿no? Y me ha sorprendido ver a adolescentes y un poquito con más edad, pero tampoco mucha, ser iguales. Es decir, llevan la barba de la misma manera cortada, el pelo de la misma manera, las playeras son idénticas, el tipo de vestimenta lo mismo. Y si intentas diferenciar uno de otro, te cuesta trabajo. Yo me pregunto, ¿qué pasa para que todos quieran ser iguales?
Sí, el otro día había una foto de mi primo que se había graduado y te prometo que no lo encontraba en la foto, es que eran todos iguales. Sí, pues al final todos buscan el mismo ideal. Yo es que tengo pues, el hijo de una amiga que va al gimnasio y dije, anda, mira, por ahí va. No sé, pero es exactamente idéntico. Y todos se machacan de una manera bestial. Y no sé, imagino que tendrá su aquel, pero no entiendo por qué tan jóvenes se machacan de esa manera, si es que tienen algún modelo físico, también ellos. Lo mismo que las mujeres queremos ser muy delgadas, pues a lo mejor los hombres quieren ser muy musculados. Y entonces por eso, pero me resultó curioso que todos llevaban el mismo patrón de imagen. Lo del cuerpo musculado no cabe duda, ¿no? Pero los patrones en gente joven, adolescentes, esto ha ocurrido toda la vida. Igual que cuando salió la peli de Gris, todo el mundo iba, no todo el mundo que podía, iba con la gomina y la chupa, es algo necesario cuando estás en esa edad. El hecho de empaparte de alguna identidad y sobre todo compartirla con un grupo, ¿sabes? Eso te ayuda también a diferenciarte del grupo del que ibas formando parte toda la vida, que es la familia de casa, ¿no? Esto de que todos los jóvenes vayan iguales, yo creo que es algo natural. Lo que pasa es que, pues, que da la casualidad de que ahora pues todos se machacan en el gym, ¿no? Porque, pues sí, yo creo que también hay un estándar claramente masculino, que es pues, el Ken, ¿no? De la Barbie. Sí. Yo recuerdo cuando era joven, bueno, más joven que ahora, que a mí me ha encantado mucho Michael Jackson, me gustaba muchísimo. Y yo me he vestido como él, es decir, iba toda de negro y con los calcetines blancos y unos mocasines, que mi madre se ponía enferma de verme salir de esa manera. Pero bueno, es verdad que cada uno cogemos modelos de... es normal, creo que es normal cuando eres adolescente. Gloria, ¿cuánto pueden ayudar los padres y cuánto los profesores para evitar estos problemas? Mucho, yo creo que tienen que adquirir un papel principal en esto, en cuidar la salud y el bienestar de sus hijos, que al final eso son las figuras de referencia más cercanas para los niños, para los adolescentes también sus amigos, pero bueno, también los adultos, pues también teniendo ese papel principal de madurez, pues pueden tomar decisiones, pueden aconsejarles, aunque es verdad que sobre todo en la adolescencia el establecer una relación padres-hijos pues es más complicado, pero bueno, aún así yo creo que es posible, que pueda haber entendimiento por ambas partes. Si tú crees que se pueden entender los padres o para los padres esto es un hándicap que es costoso superar. Pues como hemos dicho antes, yo creo que al final los padres hacen lo que pueden con los recursos que tienen y que también entiendo que no es nada fácil. Yo estaba pensando que como me crié yo, como se crearon mis padres, no existía apenas tecnología. Luego cuando me crié yo, la tecnología que existía en ese momento no tiene nada que ver con la tecnología que existe ahora. O sea, es que es un proceso tan rápido que al que cuesta acostumbrarse. Los padres, pues normal que se vean sobrepasados por cómo manejar la tecnología, qué límites poner, pero al final yo creo que lo que importa es que están implicados, que es algo que les importa, que les preocupa y que hacen lo que pueden y ponen su mejor parte para ayudarles. Joan, ¿por qué algunos jóvenes piensan que la solución a sus problemas está en la medicación? Bueno, porque muchos adultos piensan lo mismo, ¿no? O sea, el tema de la medicación es un apoyo, ¿no? Entonces, la terapia de cualquier proceso mental, ya sea grave o leve, pasa por muchas etapas. Y sí es requerido una etapa de tratamiento farmacológico, pero a la vez todo se tiene que complementar con terapia, pues eso, ¿no? De psicoterapia y muchas más herramientas, como pues eso, apoyarse en la comunidad. Pero esto de la medicación, yo lo siento decirlo, pues viene claramente marcado por un sistema que simplemente se aprovecha de eso, ¿no? Y se aprovecha de que nos están acostumbrando a querer cada vez las cosas más inmediatas, a necesitar una respuesta sin trabajar más que pagando dinero y que pues, esa respuesta se nos proporcione, y la medicación entra dentro de esto totalmente. Solo hay que ver cuando se comercializó el primer antidepresivo moderno, por llamarlo así, que se llamaba Prozac, y se llama, la fluoxetina, se sigue usando.
mucho, que fue en el 87. Creo que se multiplicaron por 200 los diagnósticos de depresión, porque, quiero decir, la depresión no varió de un año a otro, lo que varió fue la demanda de los pacientes de dame esa medicación. ¿Y por qué tenían esta demanda? Pues porque había un sistema que estaba promoviendo esta, y sigue promoviendo, ¿no?, esta venta de medicamentos como herramienta de responsabilizar al paciente de también su propio proceso y su propio tratamiento. Sí, porque, por ejemplo, mi médico de familia te dice, pues tómate, yo qué sé, como es el diazepam y el otro, el Exalin. Los finales, sí. Como mucho 5 días. Pero yo conozco gente que se tira meses Y años. y dices, si no has solucionado un problema mental, es que tienes un problema emocional que no sabes gestionar o un problema que no logras solucionar, hay que buscar la solución más que una medicación, ¿no? Porque imagino que a la larga esa medicación no será buena. Claro, la medicación nos ayuda a paliar los síntomas si son muy fuertes y no nos dejan trabajar, pero no va a haber ninguna solución establecida si no hay un trabajo que has hecho tú, un trabajo pues con psicoterapia y un trabajo con otras herramientas que no son la medicación. La medicación es un anestésico para ese momento en el que no podemos convivir, ¿no?, con estos síntomas. Es decir, que si tu jefe es un cabrito y tú lo llevas mal y no duermes, puedes tomarte eso para dormir, pero tu jefe va a seguir siendo un cabrito, no va a llegar la pastilla y te va a dar la fuerza para decirle tú eres un cabrito, ¿no? Exacto. Imagino que la medicación sí que será prioritaria en trastornos orgánicos como esquizofrenia o otro tipo de trastornos, la bipolaridad, esas cosas, ¿no? O sea, eso no son trastornos orgánicos, son trastornos, o sea, es un tipo de trastorno mental grave. Sí que se ha relacionado en algunas ocasiones con algunas alteraciones cerebrales, ¿no? Lo que llamamos algo más orgánico, pero sí, definitivamente y concretamente la esquizofrenia y el trastorno bipolar son enfermedades mentales crónicas. Quiero decir, no tiene por qué eso significar que un paciente esté tomando la medicación toda la vida. Lo que significa es que, por ejemplo, una persona esquizofrénica pues, va a tener una forma de pensar, lo que nosotros llamamos una forma de pensar, de estructurar su vida en base a una esfera de un pensamiento psicótico, ¿no?, que es una forma diferente pues, de percibir el mundo, de percibir la relación que nosotros tenemos con las otras personas, cómo se comunican las otras personas entre ellas. Y eso hay veces en lo que se reagudiza, lo que está peor, tan mal que no nos deja vivir en sociedad. Y hay veces en los que se calma y nosotros podemos, por decirlo de alguna forma, volver a ser dueños de nuestra funcionalidad dentro del sistema. Eso depende no solo de la medicación, sino pues también de la psicoterapia, del apoyo de la familia, del apoyo de todos los grupos que pueden formar parte de la vida de ese paciente, ya sea laboral, ya sea pues, amigos, todo lo que le pueda sostener, ¿no? Pero son trastornos crónicos, eso no se cura, no se cura porque es una forma de ser. ¿Y la esquizofrenia, por ejemplo, es hereditaria o personas, como dicen, que se han drogado a lo largo de los años pueden crearla? Bueno, esto de las drogas es interesante. Yo creo que al final, o sea, las drogas es como un factor que potencia una vulnerabilidad de base que tú tengas. Si tú, por genética, porque tienes un familiar, o no lo sabes, pero puede haber algunos genes que te predisponen a un trastorno mental, en este caso la esquizofrenia, pues si tú consumes drogas vas a amplificar esos factores que están por debajo y es mucho más probable que se exprese. Y también puede ser el caso que consumas drogas y no se llegue a expresar. Pero como esa vulnerabilidad no la conocemos, no sabemos el riesgo biológico que tenemos a padecer una esquizofrenia, pues entonces es mejor no consumir drogas, claro, para no despertar esos factores latentes. Y los trastornos de los niños y adolescentes, como por ejemplo la ansiedad o el estrés, si no se les enseña a gestionar las emociones, se puede convertir en algo crónico a lo largo de la vida, que no sepan gestionar nunca los problemas. Bueno, al final yo creo que se puede aprender a lo largo de la vida. Sí que es verdad que cuando somos más pequeños pues tenemos más facilidad de aprendizaje y más si se hace esto en la escuela, como si se enseñan matemáticas o se enseña inglés, pues enseñar educación emocional,
pero luego de adultos también tenemos la capacidad de hacerlo. Al final aprendemos a lo largo de la vida y en cualquier momento podemos aprender esas herramientas. Yo creo que los adultos ya no queremos aprender, queremos que nos den una pastillita y se solucione el problema ya deprisa corriendo. ¿Qué aconsejaríais a los padres con niños que tienen estos trastornos? Yo les aconsejaría que buscaran ayuda, pero que no tengan en mente que toda la ayuda que pueden buscar ya depende del sistema sanitario, ¿no? No toda la ayuda depende de pues ya pedir cita con médico de cabecera o pedir cita con salud mental. Eso pues nosotros podemos echar una mano, sí que es verdad, en el cribaje de pues, los problemas que a lo mejor sí que son subsidiarios de que nosotros los tratemos y los que no. Pero yo les diría que buscaran o que intentaran buscar ayuda en la sociedad, porque a mí me parece que el hecho de la crianza hoy en día es algo muy individualizado. No es algo que nosotros queramos, sino que se nos ha impuesto esto. Está claro que vivimos en una sociedad que cada vez premia más lo individual y el grupo está prohibido. Quiero decir, el grupo se penaliza. El otro día tuvimos una... No sé si te acordarás, Gloria, si no te acuerdas, da igual porque lo voy a contar igual. Vas a dejar mal. Tuvimos una docencia, como una sesión en la que vino un terapeuta a darnos una clase de psicodrama, ¿no? Que es una vertiente de un tipo de terapia. Y nos decía que el único grupo que no está prohibido en la sociedad actual es el que va sobre fútbol y está compuesto por hombres, ¿no? Este es el único que no se persigue, pero todo lo otro se ve mal, está perseguido, y esto es un punto muy negativo porque al final cuando encontramos un grupo con el que compartir problemas de la crianza, de cómo podemos gestionar los problemas derivados de tener un hijo o una hija con un trastorno mental, eso es fundamental, porque el hecho de sentirte solo contra todo esto es abrumador. Yo creo que ahí hay un apoyo que se está perdiendo y que es muy importante. Otro día quiero que hablemos también de la salud mental de los mayores, porque yo estuve dando clases de meditación hace unos años y la mayoría eran mujeres mayores que estaban solas. No podían apoyarse en los hijos porque eran los hijos los que se apoyaban en ellas, y esa soledad les producía que se sintieran mal, viejas, inútiles, y como no se lo podían contar a nadie más, el decirle a una amiga es que me siento inútil y me siento vieja porque eso queda como feo, tenían una sensación de abandono increíble. Y yo pienso que eso es lo que dices tú, que los grupos no se ven bien, y los grupos son muy importantes porque al final te apoyas. Cuando dos personas tienen o tres o cuatro el mismo problema, como que te da como, no sé, la seguridad de que no estás solo en el mundo, ¿no? Pues ¿qué aconsejaríais para que los niños y adolescentes puedan tener una buena salud mental? Que tengan de una base hábitos saludables, sobre todo yo creo que es fundamental el descanso y el ejercicio físico. También lo que dice Joan, pues la fuerza del grupo, la fuerza de sus amigos, y dentro de los amigos, aparte de quedar y salir, pues también hablar sobre emociones, hablar sobre cómo se siente uno, confiar también en los padres, que sé que es difícil también para los adolescentes, pero bueno, que vean a los padres como una figura de apoyo, no alguien que les castiga o que les controla, sino alguien que incondicionalmente les quiere y que va a estar ahí para apoyarles. Y también pues en el centro educativo comunicar cualquier tipo de malestar. También esto me recordaba cuando fuimos María José y yo a dar charlas de salud mental al instituto, y ahí veías pues que había chavales que lo estaban pasando realmente mal y se encerraban ellos mismos, no eran capaces de comunicarlo. Pues nada, os agradecemos muchísimo que nos hayáis acompañado, que nos hayáis informado, y espero que sirva de ayuda a quien nos haya escuchado. Y por supuestísimo os citamos para próximamente seguir hablando de este tema de manera más amplia, porque además está la salud mental, pues eso, cómo influyen las redes, las drogas, la violencia que hay en la televisión, la pornografía que se accede tan prontito. Así que nada, voy a buscar un hueco
Nosotros encantados de venir otra vez y Sí. que este tema da para mucho. Para mucho. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. A vosotros. Tu sonrisa está, déjala llegar. Tu sonrisa está a la vuelta de la esquina.